Tercera vez, segunda vez, ya ni me acuerdo. Has estado por aquí un par de veces y te volveré a invitar, tío, porque para mí es siempre un placer tenerte por aquí. Bienvenido, Dani. Pues de igual manera, lo mismo es para mí, porque siempre que vengo para acá, me ofreces tu casa, me haces un café, me das todo el agua que quiero, pues nada, me paso un tiempo contigo agradabilísimo. Pues, Eres uno de mis invitados favoritos porque me sale súper barato. Ha sonado como muy conformista la del agua y el café. No, es que es verdad. Tienes que valorarlo. Pues, joder, ahora intentaré llevarte a cenar a algún lado de frente para que vuelva, porque si no vas a decir, este cabrón macho me hace venirme desde Málaga y solo me tiene aquí a base de aguas y cafés. Te lo acepto. Con tal de pasar más tiempo contigo, te lo acepto. Qué grande. Bueno, Dani, hoy vamos a tocar uno de los... no sabría cómo llamarlo, pero probablemente uno de los puntos débiles, yo creo que de todos los deportistas, los que lo hacen bien, los que lo hacen mal, los que tienen mucha experiencia, los que tienen poca experiencia. ¿Por qué? Pues porque de forma inevitable existen dos deportistas, los que se han lesionado y los que se van a lesionar. Básicamente. Entonces, el trabajo que podemos hacer para evitar, en la medida de lo posible, que este tipo de problemas aparezcan, pues supongo que tendrá un papel muy importante, tanto con aquellas personas que tienen poquita experiencia y que son más susceptibles de de lesionarse por debilidad, como con aquellas personas que tienen mucha experiencia y tienen posibilidades de lesionarse por sobreuso, ¿no? Entonces, lo primero que te tengo que preguntar, aun habiendo respondido yo a mi manera a esta pregunta en unas cuantas ocasiones, esta pregunta es de las que me la ha hecho hasta mi madre, fíjate. ¿Correr es lesivo, Dani? ¿Correr lesiona? ¿Me puedo lesionar si corro? Bueno, evidentemente correr tiene unos matices que te pueden acercar a un riesgo, pero que nos falta saber cuánto metemos de exceso en esa carrera y cuánto dejamos de meter de otras cosas que lo hacen menos lesivo. Es decir, cuanto más hagamos solo de carrera y más cantidad de esta parte hagamos, pues tenemos que saber que evidentemente estamos asumiendo cierto riesgo. No significa que haya una clara tendencia a que sí o sí, tarde o temprano te vas a lesionar y además vas a tener esta lesión que te va a dejar parado. No, pero sí que asumes riesgo, es decir, que vas comprando boletos teniendo papeletas para que te toque, en este caso, un premio negativo, ¿no? El dique seco. Entonces, como decimos, hay una parte que es de cosas que hago mal por exceso, cosas que hago mal por la manera en la que ordeno esa parte de cómo corro y cosas que hago mal porque dejo de meter otras cosas que hay que hacer. Y en este caso, pues quizá es por ahí más donde vamos a conducir lo que vamos a hablar tú y yo ahora, ¿no? ¿Qué hacemos de eso que no es correr, pero que sirve para correr? Y que me va a hacer capaz de poder correr más o me va a hacer más resistente a poder correr más. Eso es. Yo fíjate, ya esta pregunta de si correr es lesivo, suelo responder de una forma quizá un tanto arrogante, pero es que estoy ya muy quemado de que me hagan esa pregunta. Y siempre digo, vivir es lesivo, porque envejeces y mueres, ¿no? Entonces, ¿qué hay más lesivo que vivir en sí mismo? Y a mí me da la sensación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Dani, en que correr no es que sea lesivo en sí mismo, sino que lo estamos convirtiendo en algo agresivo en base a lo que somos. Pero hace 200 años correr era mucho menos lesivo que hoy en día. Y estoy seguro que dentro de 200 años, si la cosa no cambia y los hábitos de la gente no cambian, correr será todavía mucho más lesivo, porque la gente se moverá menos, estará más tiempo delante del ordenador y el hecho de correr será agresivo para ellos. Entonces entiendo que este programa también va a tener más valor dentro de 200 años, porque habrá más gente todavía que haya corrido el riesgo de romperse por algún lado, de sufrir las consecuencias de exponerse a la incomodidad que desde luego hoy en día es salir del sofá. Entonces, dicho esto... partiendo de la base de que no solamente el contexto evolutivo interfiere, sino porque tú estás asumiendo que todos somos iguales y no estás, digamos, evaluando que dentro de la misma etapa de tiempo hay perfiles de personas que son súper diferentes. A nivel de morfología, claro, de pasado, de antecedentes, claro, todo eso, factor más. Cuando yo hablo de que la gente es sedentaria, me refiero a todo el mundo menos a los que nos escuchan,
que son, por decir, claro, joder, al final estamos en nuestro contexto, que para ti, para mí es lo habitual, es lo normal, tú lo sabes muy bien. La realidad es el 99,9% que hay fuera de gente. Y entiendo que cada uno efectivamente pues tiene su situación, su morfología, sus motivos, su historia, pero la realidad es que la gente cada vez se mueve menos, la gente cada vez está más conectada a medios digitales y no interacciona con la naturaleza, la gente cada vez es capaz de consumir menos gasto energético y de desarrollar todas sus funciones vitales. Eso sucede. ¿Que habrá excepciones? Por supuestísimo. ¿Dónde están? Aquí, en nuestra comunidad, en la tuya, tus deportistas, los míos, tu familia, la mía, pues al final la gente que nos rodea a nosotros. Pero esto también nos acontece. Los que quizá no estemos hablando hoy de un público que quiera prevenir lesiones por debilidad, pero aún así tenemos que hablar de un público que somos nosotros. Yo mismo, ahora mismo, estoy pasando por una readaptación después de una periostitis y tú te rompiste el gemelo 9 días antes de la Maratón de Sevilla. O sea, incluso nosotros, hemos pasado por ahí y tú lo sabes, te volverás a lesionar antes o después, algo te pasará. Y a mí también, obvio. ¿Qué consecuencias sacamos de esto entonces? ¿Es mejor quedarse en el sofá? ¿Hay alguna manera real de poder prevenir al 100%? ¿Hay algo que nos pueda garantizar que no nos vamos a lesionar? Una garantía del 100% evidentemente no la tienes, pero como decíamos antes, tú al final asumes probabilidades de riesgo en mayor o menor medida en base a cuánto haces o cuánto dejas de hacer de ciertas cosas que tienen que ver con esto y de las que vamos a hablar hoy. Entonces, no hay evidencias no hay una claridad en causa-efecto donde la probabilidad sea totalmente clara, pero sí que podemos estimar o podemos decir, y hay evidencia de esto en la ciencia, que haciendo ciertas cosas, pues puedes influir en menor riesgo de lesión determinada o de dolencia o de problemas que interfieran en tu preparación o en tu plan de acción específico para tu objetivo. Y a su vez, cosas que puedes hacer que te van acercando más a acumular papeletas para ese momento de riesgo o ese estado de ruptura con ese plan que te hagan reorientar el asunto, o tener que dar al traste con tus planes. Trabajo preventivo, trabajo preventivo, trabajo preventivo. Las dos palabras que más hemos repetido en 7 minutos de entrevista. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo preventivo? Porque hay algunas cosas que las tenemos muy claras, lo hemos mencionado antes de grabar. Cualquier persona sabe que si yo cojo una gomita, la ato a mi pie y empiezo a flexionar y a extender el tobillo, pues la mayoría dirá, ese está haciendo prevención de lesiones. O si me ven subido a un bosu haciendo el subnormal, la gente dirá, bueno, perdón por la palabra, pero es que yo tengo mucha... ya lo sabes, ¿no? Ya sabes mi tendencia sexual en lo que a bosu se refiere. Pero la gente dirá, ese está intentando prevenir lesiones. Pero hay muchas otras cosas. Una sentadilla con tu peso corporal a 2 repeticiones, ¿es preventivo, no es preventivo? ¿Qué es el trabajo preventivo, Dani? Podríamos acercarnos un poco a lo que queremos decir con esto, o a lo que cuando se habla del tema se quiere hacer llegar a la idea es el hecho de todo aquello que haces en favor de que tu plan esencial y tu plan directo de trabajo para un objetivo determinado se vea lo menos condicionado para mal. Es decir, que es ese trabajo que, no siendo específico, es necesario y es clave para que tu plan siga en marcha de la manera que tiene que ser o que tú estimas teóricamente que va a ser, ¿vale? Entonces, claramente esto implica que no surjan contratiempos o que los contratiempos que tengan que ver con lesiones sean los menores posibles. ¿Y estos contratiempos por dónde pueden venir? Pues pueden venir bien por las necesidades particulares de esa persona, es decir, por papeletas que acumula esa persona, tanto por cosas de hábitos como por cosas de chasis, podríamos decir, de cosas que le vengan de fábrica, como también por la propia actividad de su deporte, por cosas que hace dentro de esa actividad deportiva, bien por el carácter de riesgo que pueda tener ese deporte para acumular ciertas lesiones, como el cuánto haces de eso o de cómo de mal lo haces en función de cómo lo ordenas, es decir, la carga de entrenamiento. Vale, clarísimo. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, o lo que yo te voy a preguntar ahora, yo por supuesto espero una respuesta con la única intención de
conocer cómo trabajas tú, pero sí que quiero contextualizar de cara sobre todo a los entrenadores, que entiendo que habrá muchísimas formas de hacerlo, todas ellas pueden ser válidas. Lo que sí que necesitamos todos los entrenadores y todas las personas que se pongan a trabajar la prevención de lesiones, necesitamos una estructura, necesitamos un orden, una clasificación, porque si no lo tenemos, acabamos haciendo las cosas sin saber por qué y nos dejamos muchas sin hacer. Entonces, ¿cuál es la clasificación o cuál es la forma que tiene Daniel Blanco de categorizar todo este trabajo para que en tu cabeza exista un orden y saber qué herramientas utilizar en cada momento con cada deportista? Bueno, es una pregunta complicada, hablando de que estamos en un contexto de deportistas de resistencia, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro, es decir, no vamos a intentar cerrar el círculo un poco más a la hora de hablar de la prevención de lesiones. A nivel deportivo sería amplísimo. Entonces, cerrando el círculo un poco en deportes de resistencia, donde pues anatómicamente va a haber unas zonas corporales que más o menos va a ser un trabajo de cuerpo entero, es decir, un trabajo global, podríamos decir, independientemente de que haya diferencias, pues va a haber cosas que van a tener que ser común a todos esos deportes, o la mayoría de ellos, como es el core, ¿no? Una parte del core es un factor clave, un elemento clave a tener en cuenta dentro de este ámbito de la prevención de lesiones, porque ya sabemos cuáles son las ventajas y que es uno de los objetivos principales de cuando uno trabaja el core enfocado a esa prevención de lesiones, ¿no? Hay otros, pero ese claramente es uno de ellos, el core. Entonces, esta parte yo particularmente la oriento muy parecido a cómo oriento el trabajo de fuerza, en el sentido de que a grandes rasgos parto de meter primero lo menos específico, es decir, lo más general, lo más global, y va escalando o va siendo cada vez más específico hacia esa modalidad deportiva. Entonces, una manera también bastante acertada y que evidentemente puede ser común a muchas propuestas o modelos diferentes, pero que reúnen esta característica, es de pasar de lo general a lo específico, ¿vale? Entonces, y no te vas a equivocar, haciendo esto, aunque solamente tuvieras que centrarte en esto, algo bien harías, ¿vale? Y el core tiene sus particularidades en relación a esto, de cómo cambio de lo más básico, de lo más general a lo más específico. Pero no es lo único. Luego hay otro criterio a tener en cuenta y son los elementos corporales o las zonas corporales, es decir, las zonas más periféricas o más distales. Hemos hablado del core, que sería la central, y van a entrar en juego los puntos de aplicación de la fuerza que tú llevas a cabo en tu deporte. Por ejemplo, en el caso de la carrera está claro que es el pie, en el caso de la bici también el pie es uno que tiene mucho que ver, y en el caso del agua, por ejemplo, podríamos decir que esos puntos distales podría ser la mano. Entonces, eso implica que ya tenga la necesidad de que haya zonas que tenga que trabajarlas de una determinada, o tenga que cuidar un poco el que haga cosas que tienen que ver con estas zonas, ¿no? Puntos distales, podríamos decir, ¿vale? Puntos donde voy a aplicar la fuerza. Entonces me voy a tener que cuidar, como por ejemplo, hablando de los pies, todos esos deportes donde hay una aplicación de fuerza a través del pie, algo voy a tener que hacer con el pie, ya veremos el qué, pero es una zona que voy a tener que tratar con cuidadito, o que le voy a dedicar algo de atención. En el caso del agua también, el hombro es una zona que le voy a dedicar algo de atención, porque es un eje donde hay mucha movilidad asociada a esa articulación y donde además me va a servir de que luego la parte distal, que es la mano, pueda aplicar esa fuerza, ¿no? ¿Y cómo eso luego lo integro dentro de un plan global? Porque claro, no va a haber días o muy raramente va a haber un día de solo hago pie el lunes, el martes solo hago core, el miércoles solo hago hombro, y esto no es tanto así. Entonces mi propuesta suele ser más dentro del trabajo preventivo, es decir, dentro de todo el trabajo de fuerza, vas a tener tu parte principal y vas a tener una parte de calentamiento previa. Yo soy muy partidario en esa parte de calentamiento previa, además de hacer cosas que tienen que ver con el calentamiento a nivel general, pues voy a meter ciertas cuñas que ya me están trabajando, me están sumando minutos y estímulos de la parte preventiva. Y ahí puedo construir un circuito donde mezclo pues todas esas zonas. Entonces lo puedo estructurar en que dentro de ese circuito puedo dar toques a cada una de esas regiones que van a tener algo de peso en ese deporte, en esa modalidad deportiva. Y que luego, eso, una vez que escala en fases de una temporada junto al trabajo de fuerza, también le voy dando un grado de especificidad diferente y voy cambiando esos ejercicios. Voy manteniendo esa parte de que siempre antes de la fuerza hago un trabajo complementario y preventivo,
pero la manera en la que, es decir, los ejercicios o el cuántas partes del cuerpo o qué partes del cuerpo participan en ese circuito previo de calentamiento o de trabajo complementario va cambiando. Y luego además, otro buen momento para meter tiempo, sumar minutos y estímulos de esta parte preventiva o complementaria es en sesiones fuera de ese trabajo de fuerza, sesiones extra que puedo meter o en calentamientos de mi parte específica de carrera o en días de recuperación activa, de que no me toca entrenamiento específico, pero me meto mi cuña de trabajo de core, trabajo de pies o de mis circuitos complementarios. Y luego yo, como entrenador, pues evidentemente tengo que saber cuántos en esos circuitos, qué dosis le meto de la parte de cada una de esas regiones corporales, ya sea de pies, ya sea de hombro, ya sea o cintura escapular, ya sea de core, para según qué deportista. Eso ya será mi dosis, ¿no? Que yo le doy. Vamos a, teniendo en cuenta bueno, o sea, quiero contextualizar todo lo que se está hablando y se va a hablar en este episodio para que la persona que nos está escuchando sepa hasta qué punto esto le puede ayudar y hasta qué punto este episodio es limitante, porque obviamente si tú vienes a escuchar este episodio pretendiendo curar o readaptar una espondilolistesis, pues estás jodido, no es tu lugar, ¿no? Entonces vamos a dibujar un avatar, un deportista ideal que no esté lesionado, ¿ok? Un deportista que esté entrenando, que no tenga molestias y que quiera precisamente continuar así porque tiene intención de aumentar el volumen de entrenamiento, la intensidad o lo que sea. O una persona que quiere empezar a correr o quiere empezar a practicar triatlón, natación, ciclismo y no quiere caer en la lesión. Suponiendo y partiendo de esa base, te pregunto, Dani, por ejemplo, primero, un corredor de todo lo que has mencionado, trabajo de core, diferentes estructuras del cuerpo, etcétera, 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 ¿en qué debería de poner el foco y qué ejercicios, pinceladas, no hace falta que profundicemos mucho en esto, qué ejercicios o qué estímulos podemos trabajar, insisto, con un corredor que quiere entrenar más, mejor y seguir como está sin lesionarse, tolerando cada vez más dosis de ejercicio? Pues mira, en un corredor lo clave van a ser 3 puntos fundamentales: pies, caderas y core, ¿vale? Esos son los 3, digamos, puntos clave que si no me tuviese que centrar en más cosas a nivel complementario, o preventivo, eso no podría faltar. Luego, dentro de cada cosa, ¿qué es lo, digamos, más importante de cada una de esas zonas corporales? En el caso del pie, ser capaz de sostener un arco plantar determinado o suficiente como para que eso me genere una estabilidad en el pie que no se vea condicionada por modificaciones que tenga que hacer después con rodilla o con cadera, ¿vale? Entonces, ejercicios para eso, por ejemplo, bueno, eso es uno, y luego otros 2 objetivos principales son ser capaz de poder tener independencia, especialmente en el dedo 1, el dedo gordo, ser capaz de disociarlo bien, y asociado también a lo del arco plantar está la capacidad que tengo de mantener esa estabilidad con otro músculo que es el tibial posterior. Entonces, ya tenemos ahí, como si me tuviera que centrar en el 90%, 3 cosas que me van a determinar qué ejercicios elijo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ejercicio para mantener la conciencia del dedo 1, pues simplemente tanto como intentar evitar movimiento de los otros 4 y elevar ese dedo 1 y ver que eso acompaña de un movimiento que pasa en el arco plantar. Es decir, que soy capaz de ver cómo cuando levanto el dedo 1 algo pasa dentro de mi arco plantar que tiene que ver con un estiramiento que se produce en esa zona o con un levantamiento del arco plantar que se produce en esa zona, ¿vale? Algo tan fácil como eso. Estar atentos al pie. Al final, simplificando mucho, simplemente con el hecho de entrenar descalzo, a la fuerza, me refiero, a una parte de carrera, o entrenar sin el zapato y con calcetín, por ejemplo, que ya es una mejora, pues me está proporcionando, ¿no? Por lo menos a nivel de estabilidad, aunque tenga el calcetín. En cuanto al tibial posterior, bueno, hay ejercicios que si alguien quiere tener más tips sobre esto, los podemos, Rubén, poner como notas en el episodio, pero no alargarnos mucho en este tema, pero podemos hacerlo con mini bands o incluso con el peso corporal, tan fácil como, por ejemplo, extender el tobillo, es decir, estar elevando el talón cuando estoy en una posición inclinada contra la pared, tanto lateral como frontal, y soy capaz de ver, es decir, 2 distintos, uno frontal contra la pared y soy capaz de ponerme en puntillas y veo como el talón termina yéndose un poco hacia afuera,
Es decir, soy capaz de cuando me pongo en punta, veo como mi talón no sigue una línea completamente vertical, sino que se va un poquito hacia afuera. O empujar de lado la pared con el pie que queda más cerca de la pared y darle un empuje hacia el lateral, ¿vale? Eso para el tibial posterior. Pasando a la cadera, por ejemplo, ¿qué vamos a querer ahí? Lo fundamental de ahí es generar estabilidad en la cadera a nivel del glúteo medio. Quiero un glúteo medio que funcione para no producir que haya un movimiento de oscilación lateral en cada uno de los apoyos. Cuando me quedo en apoyo de una pierna, corriendo evidentemente es lo que ocurre, siempre hay un apoyo de una sola pierna, pues evitar que en ese momento la pelvis también se acompañe de un movimiento que altera su posición estable o paralela al suelo, por así decirlo. Pues evidentemente necesito un glúteo medio que se active para que eso no ocurra, ¿vale? Como uno de los objetivos, dentro de que hay más, ¿no? También de que una buena función de la cadera en esa extensión, en ese movimiento de cuando doy el impulso hacia atrás, que genere fuerza en mi cadera para desplazarse hacia adelante. Y luego en el core, pues hay muchos más objetivos asociados al core, pero como hemos citado algunas veces en relación al core, como lo has hecho tú, Rubén, cuando has explicado este tema más profundamente, un objetivo principal es una buena transmisión de fuerzas, tanto a nivel de derecha a izquierda del cuerpo y viceversa, es decir, lateral del cuerpo, como de arriba a abajo. Entonces, si esas fuerzas las sé ordenar bien y sé cuándo tienen que generar estabilidad y cuándo movilidad para transferirlas, pues tengo un core bueno. ¿Y cómo lo trabajo? Pues con sus distintas variantes, por ejemplo, de planchas, que como también comentabas tú en algunos de los episodios de este podcast, podemos clasificarla en los movimientos que no quiero que ocurran, poniendo la palabra antis delante. Ya tenemos una manera de clasificarlos: antiflexión lateral, es decir, para evitar que haya un movimiento de flexión lateral del tronco o inclinación lateral del tronco; antirrotación, cuando no quiero que mi tronco rote más de lo debido y lo quiero saber capaz de controlar esas rotaciones, que en el caso de corredores son muy importantes; antiextensión, cuando no quiera que la zona lumbar se me arquee en exceso y quiera mantener una estabilidad de la zona de la pelvis y prevenir determinados compensaciones lumbares. Principalmente serían estos tres los que estarían más implicados con el tema de la carrera. Antirrotaciones, antiflexión lateral, antiextensiones y antirrotación. Y trabajo de los pies que nos has comentado respecto al dedo gordo. Para el oyente, cuando Dani se refería a ese mecanismo del arco plantar, si has escuchado los otros episodios que tenemos con Daniel Rodríguez, en este caso, hablando sobre una cosita extraña por ahí que se llamaba el mecanismo de Windlass, esto es a lo que se está refiriendo ahora Dani, ¿vale? Porque, bueno, por si lo has escuchado, a ti que nos estás escuchando ahora con tantísima atención, que sé que estabas ahí moviendo el dedo pulgar dentro de los zapatos, que no sé, estoy convencido. Tú. Yo estaba ahí dándole al dedo según le estabas hablando, exactamente. Vale, perfecto. Entonces yo creo que un corredor se lleva ya herramientas de la leche para poder tener muy claro qué debe empezar a hacer al menos para prevenir, ¿no? Esas molestias o esas lesiones. Un nadador, por ejemplo, porque claro, en un nadador, partiendo de que el medio es distinto, la posición es distinta, la forma de aplicar fuerza es distinta y el movimiento es distinto, los candidatos a sufrir lesiones también van a ser distintos. ¿Cuáles son las zonas, por ejemplo, que un nadador tiene más posibilidades de lesionarse en base a la estadística general? Principalmente hombros, lesiones que ocurren en el cinturón escapular y hombros. Incluso hay una que destaca, o dentro de esta que voy a decir hay varias diferentes, ¿no? Varios síndromes diferentes, pero la lesión del manguito rotador, es decir, la clásica lesión del supraespinoso, suele ser una de las que más ocurren. Y esta viene pues o con problemas que se pueden solucionar limando un poquito la técnica correcta para que no interfiera tanto en esa lesión y pueda seguir teniendo una eficiencia técnica en ese gesto, es decir, acoplar un poco lo que sería un modelo que me da rendimiento en la prueba, en el agua, pero que no me destroce el hombro, que me rente como para no seguir generando ese dolor o esa inflamación en el tendón. Entonces, el trabajo las lesiones asociadas al supraespinoso son las lesiones muy recurrentes. Quitando la parte técnica, que obviamente no vamos a entrar en cómo solucionar esto a nivel técnico, pero sí cómo poder apaciguarlo, cómo poder compensarlo un poco desde el punto de vista de la movilidad, de la fuerza, pues por un lado podríamos decir varios consejos. Uno, que se cuiden los calentamientos, que eso de ir a la piscina
y directamente tirarte y empezar con el calentamiento con 300 nado libre o 400 estilos, no vale. O sea, hay que hacer algo antes, en seco principalmente, y luego pues en el agua, ya si quieres, extiendes ese calentamiento, vamos a decir, no específico en el medio acuático, y luego ya el calentamiento específico que tenga que ver con la sesión que vayas a hacer de lo que sea, ¿no? El concepto técnico que desarrolles, lo que sea. Entonces, por ejemplo, cuida el calentamiento que hagas antes, llévate las gomas a la piscina y haz un trabajo de activación de musculaturas que luego vas a pedir que estén al 100% desde el momento que empiezas a nadar. Entonces, esas estructuras de los rotadores del hombro, que son unos estabilizadores, pues claro, si quieres que partan de estar completamente en frío a pasar a funcionar al 100% sin que haya una etapa intermedia, pues les estás pidiendo algo que te lo van a dar, pero no sin pagar un precio. El precio de un estrés adicional y el precio de inflamarse como respuesta a eso, ¿vale? Y luego también ese trabajo que podemos hacer asociado a esa sesión de agua, que pudiera ser antes o en otro momento, relacionado con la compensación. En el caso, por ejemplo, de ciclistas, ocurre algo similar, que tiene que ver con cosas que vaya a hacer para poder equilibrar o intentar que ese desequilibrio aumente entre una posición que aerodinámicamente sea buena y una posición, o sea, y una salud o una contraprestación saludable. Pues en el caso del agua pasa lo mismo. Si estoy consciente de que van a ocurrir unos movimientos determinados en el agua, tengo que intentar hacer un trabajo adaptativo, un trabajo compensatorio con gomas que me compensen eso que hago de más en el agua, ¿no? O que también juegue mucho con el tema de cuidar estilos y que no únicamente nada cronológicamente. Estamos partiendo de la base de pensar que si hablamos de un nadador como deportes de resistencia, probablemente nos estemos refiriendo a crawl, ¿no? Que es como, digamos, la más utilizada y de la que menos salimos, incluso cuando nos manda nuestro entrenador esos 200 metros de nado variado, más de uno se lo falta. Que muchas veces pensamos, no lo necesito, y el objetivo quizá sea precisamente el de descansar sobre ese gesto, permitiendo seguir metiendo metros y familiarizándote con el medio, ¿no? Entonces, bueno, esos son objetivos que nosotros los entrenadores lo tenemos claro, que en ocasiones no transmitimos a los deportistas y en consecuencia pues toman decisiones que bueno, pues las toman sin ser conscientes de las consecuencias. Pero las palas no se le olvidan. O sea, las palas y el pull boy. El pull boy. Claro, el pull boy lo meten hasta cuando no es necesario. O sea, cuando no se les percibe, porque va más rápido, claro. Pero sí es importante que el enfoque que tienen que tener, y si nos vamos a quedar con algo de esta parte, es que, puesto que nadando vamos a solicitar mucho a esos rotadores internos del hombro, de alguna manera la gente tiene que darse con la idea de que esto luego hay que compensarlo algo, porque si no, estamos pagando mucho un precio de algo que hago en exceso sin recibir algo que, digamos, lo reequilibre, ¿no? El cuerpo no recibe ese estímulo, en este caso de colocar los hombros atrás o de colocar la cabeza del húmero, es decir, el hombro, la cabecita del hombro, retrasarla o llevarla a una posición contraria a la que se produce cuando tengo, por ejemplo, visualice el codo alto, ¿vale? Esa rotación interna de hombro. Entonces, simplemente siendo capaz de preparar a mi musculatura de los rotadores externos de un poco más para que luego estén más preparados para responder en el agua, ya estoy haciendo algo que teóricamente va a ir medianamente bien, o sea, va a funcionar. Y si además lo clasifico no por grupos musculares porque no tengo ni idea de la anatomía, simplemente porque sé que estoy haciendo mucho de movimiento de meter mano hacia abajo y hacia adentro, lo compenso con sacar hombro hacia atrás o de llevar la mano hacia atrás en un gesto de rotación externa con el codo, por ejemplo, pegado al costado, llevar la mano hacia atrás y orientar la palma hacia adelante, pues estoy de alguna manera dando algo que no le doy a ese tiempo que está el hombro o ese brazo en el agua. Entonces me va a compensar, me va a venir bien de alguna manera eso. Buenísimo, Dani. Y vamos al ciclismo. O sea, cuando uno está en la bici, de la misma manera me gusta mucho cómo has estructurado la respuesta en la parte de natación, así que te voy a hacer la pregunta exactamente igual. ¿Cuáles son esas zonas de cada un ciclista más propensas a tener molestias?
Bueno, pues un ciclista que es un ciclista más de triatlón o que pasa mucho tiempo en una posición estática acoplado, una posición aero, va a llevar a cabo una serie de modificaciones en su estructura anatómica, es decir, en su columna, por ejemplo, en su cuerpo, que van a ser no anatómicas, no saludables, pero sí ergonómicas, es decir, sí favorecen el rendimiento. Entonces, vamos a tener que ser capaces de que esa posición sea lo menos agresiva posible al cuerpo, de una manera que va a ser haciendo al cuerpo más adaptable a esa posición, poco a poco, con cosas que tienen que ver, por ejemplo, con ganar movilidad en la columna dorsal, en la zona dorsal de la columna, de cara a que cuando luego vaya a tener esa posición agazapado, de hombros adelantados, de pecho hundido y de cabeza un poco metida, tenga unos músculos y unos tendones que favorezcan más, que les salgan de una manera más natural esa posición, pues si hago un trabajo en el que favorezco eso también a nivel de la movilidad y voy haciendo esos tejidos más favorables para llevarles a esa posición, me va a venir bien. Pero ojo, igual que decíamos en el agua, si sé que estoy metiendo mucho de eso, muchas horas pasadas en esa posición, al cuerpo no le va a valer con simplemente hacer que ese tejido pueda suponerle menos problema a llevarle a esa posición. El cuerpo va a necesitar también que tenga un equilibrio con zonas que tienen que ver con que, con que están dormidas en esa posición y que por tanto, oye, están ahí para algo, por lo tanto tenemos que devolverle luego trabajo, tenemos que favorecer trabajo. Entonces esa zona, por ejemplo, escapular, esa zona que está entre los omóplatos, por un lado tiene que ser fuerte porque de alguna manera cuando esté mucho tiempo en esa posición el cuerpo va a intentar resistirse a ella y va a hacer que se active, digamos como defensa. Entonces voy a tener que ser fuerte para que, aunque el cuerpo me pida activarla o el cerebro me pida activarla, no me suponga mucho estrés. Pero es que aparte voy a tener que trabajarla de una manera que haga que ese tejido esté fuerte y preparado para que resista a esto y también para que compense o corrija esa posición y la lleve al extremo, a juntarse, a ser capaz de abrir el pecho cuando lo llevo siempre metido hacia adentro, a ser capaz de que mi hombro, si está siempre adelantado, siempre, continuamente, durante muchas horas, no olvide que esa no es su posición natural, que es una posición que de alguna manera luego le tengo que devolver porque esa anatómicamente está hecho para que no esté en la otra tanto tiempo, sino que tenga luego un equilibrio. Por lo tanto, voy a tener que también trabajar esos rotadores externos que decíamos antes en el agua, voy a tener que trabajar los músculos que juntan las escápulas y que abren el pecho, y luego a nivel cervical también hay diferencias ahí, en el hecho de tener que estar en esa posición de aero mucho tiempo metido. Claro, yo no voy, normalmente cuando entrenamos, no sé tú, Rubén, no te cortan la calle para que entrenes tú y pases con la bici. Normalmente tienes que mirar. Bueno, alguna vez sí me han... Pero normalmente tienes que mirar a ver qué pasa adelante, más allá de que evidentemente necesitas salvaguardar tu integridad y evites una leche, ¿no? Porque no creo que te vayas a entrenar con trasmoto siempre o con trascoche, tú ahí, agazapado y no tengas ni que mirar, ¿no? Entonces, hay que mirar hacia adelante y eso implica que tengamos que tener una estructura de los músculos que hacen que se levante la barbilla y que miremos al frente, preparada para aguantar la tensión de estar horas colgando con la cabeza y preparada para en momentos determinados tener que subirla y mirar adelante. Y la cadera también es importante ahí, porque para poder lograr una posición estable de columna a nivel lumbar necesito unos isquios que sean suficientemente, tengan la capacidad de poder ser estirados y producir fuerza al mismo tiempo para que mi zona lumbar esté bien colocadita y que no surjan problemas. Mira, justo has comentado el tema de lo de mirar hacia adelante, ¿no? En la bici. Y me he acordado de una conversación que tuve con Carlos Arnaz la última vez que fui a hacerme un estudio biomecánico. Estuvimos hablando de cómo está avanzando el mundo de la biomecánica en lo que a bici se refiere, ¿no? Y estuvimos comentando, y lo quería compartir contigo, a ver cómo lo ves tú, o si lo has experimentado, que hasta hace relativamente poco el mejor biomecánico era el que te conseguía reducir al máximo el coeficiente de resistencia aerodinámico. El famoso CDA. Menor CDA, pues más aerodinámico, más velocidad a mismos vatios. Ese era el razonamiento. Pero claro, ¿a cambio de qué? ¿A qué precio? Exacto, porque, joder, si... Además me acuerdo, Carlos es muy bestia, me encanta, y decía, oye, pues si esa es la respuesta, te amputo un brazo. Vas a ser más aerodinámico. Entonces, no va tanto de eso, sino de encontrar esa posición que, aunque no tenga un CDA tan grande, te permita
primero, no tener todos estos problemas que acabas de indicar, a nivel sobre todo cervical o de hombros antepulsados, sino algo más, y es, se están viendo triatletas, sobre todo amateurs, que después de un estudio de biomecánico de bici, rinden más en la bici y corren mucho peor. Porque se bajan con el glúteo a por uvas, por ejemplo. Porque les han llevado a una posición de flexión de cadera tan heavy que se bajan con el glúteo absolutamente dormido. Y la solución ha pasado por reducir un poquito la posición aero tan agresiva para que pudieran correr después, ¿no? Entonces, no sé si tú te has encontrado algún caso de estos con tus deportistas o si lo sueles ver, pero claro, la pregunta aquí es ¿cómo lidiamos los entrenadores, sobre todo los entrenadores como tú y como yo, que tenemos un perfil de salud y rendimiento más que de altísimo rendimiento, ¿no? Estamos más cerca de entrenar a alguien que trabaja 8 horas, tiene 3 hijos y hace triatlón, que de entrenar a Blumenfeld, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con aquellos aspectos que chocan directamente entre salud y rendimiento, como es este caso que te acabo de comentar? Bueno, lo ideal sería el que no lidiemos solos, el que lidiemos en consonancia con ese otro, con esa parte del equipo, esa otra parte del equipo que lleva a cabo cosas que tienen que ver con la mejora de mi deportista. Como tú comentabas antes, el experto en biomecánica, en este caso ya sea de un perfil del mundo de la medicina o de un perfil del mundo de lo que sea, la física o la biomecánica, no se puede hablar de que mi deportista vaya a expertos que no tienen comunicación entre sí y que hagan cada uno su trabajo con vías a hacerlo lo mejor posible únicamente desde su área, porque en este caso no vale solo la suma de cada área, sino la interacción de cada una de esas áreas entre sí, y es un sistema complejo. Entonces, en este caso, esto tiene que ver con eso, con esa comunicación. Entonces, quizá, y eso es una opinión personal de gente que yo he visto en el mundo de la biomecánica y que lo entiendo perfectamente, que al final, por, digamos, a querer hacer su trabajo de la mejor manera posible, caen en el error de que la única variable puede ser que esos parámetros de rendimiento para ese test o para esa prueba sean los suyos, los mejores dentro solamente de su área, pero están dejando mucha parte sin valorar. Entonces, si hubiese una comunicación, quizá en esos protocolos de información previa de ese deportista, deberían incluir cosas que tienen que ver con no tratar a cada uno por igual, sino de dónde viene este deportista, cuál es su background, de qué lesiones viene, de qué deportes ha hecho anteriormente. Pero claro, esto requiere mucha más atención, más profundidad, más análisis. No podrías hacer tantas pruebas al día, no podrías atender a tantas personas. Al final lo de siempre, ¿no? Productividad a nivel de sacar el mayor beneficio o rendimiento con el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, claro, pues ellos dicen, yo hago lo mejor de mi parte y tú apáñatelas para hacer lo que tengas que hacer para que este tío, pues si tienes que disminuir los riesgos, ya se lo disminuyes tú, que para eso eres su entrenador. Y pasa un poco lo mismo que con los médicos. Bueno, lo mismo no, pero podemos llevarlo así, ¿no? Ellos hacen una diagnosis mayor o menormente o mejor aceptada, más acertada o menos acertada, pero luego no van a entrar en estar en comunicación contigo de cara a decir, bueno, el tratamiento para ese deportista en función de sus antecedentes, en función de la prueba que hace, en función de dónde viene, de qué ha trabajado, pues el tratamiento podría ser este y las pautas para ti podrían ir encaminadas un poco en esto, ¿cómo lo ves? No, es pues entrenamiento evitando excesos. Gracias. Vale. Entonces es un poco una visión parecida, ¿no? Yo hago mi trabajo y ya tú apáñatelas para esto combinarlo con lo tuyo. Total. Pero es lo único que es, digamos, una opinión personal, no sé si te vale o no, pero no, es la mejor respuesta que puedo dar. No es que me valga, es que es lo que buscaba, tu opinión personal. Si para paper ya tenemos muchos. Aquí tu opinión vale más que lo que nos pueda decir ahora mismo un libro. Dani, volviendo un poco al tema de prevención con herramientas del día a día. Si hablamos de una persona que no sea deportista,
¿vale? Una persona que no sea deportista, me refiero que no esté adherida a un programa de entrenamiento concreto, que no tenga un objetivo, que ni siquiera busque rendimiento en deportes de resistencia ni en ningún otro área, que entrene por salud, que quiera ir al gimnasio a hacer su empuje, tracción, su triple extensión, sus planchitas, para mantenerse en un estilo de vida saludable. Para este tipo de perfil, claro, hablar de eslabones débiles susceptibles a ser lesionados es más difícil, porque como no tienen sobreuso de nada, no tienen por qué tenerlo, quizá yo ahí prestaría un poco más de atención, no sé tú qué opinas sobre esto, a mantenerse la posición erguido, si es pasar mucho tiempo sentados, estudiando, conduciendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿tú qué tipo de trabajo preventivo priorizarías con este perfil de entrenamiento por salud y ya está? En realidad podríamos incluso hacer por equiparar más a esta persona, a este perfil, mucho más hacia el perfil deportista de lo que parece. Porque si contextualizamos su hábito del día a día o sus funciones del día a día, su entorno de actividad o laboral o aquellos movimientos que lleva a cabo en mayor medida durante su día y los llevamos a que eso para él pueda ser su deporte o su reto o su competición, ahí tenemos un factor en común con el tema de deportistas. ¿Por qué? Porque tú al final con un deportista lo que tienes que hacer es analizar cuáles son las necesidades de ese deporte, o del deportista también en función de sus contextos, pero de lo que va a tener que hacer frente en función de las necesidades de ese deporte. Pues si tú eso lo extrapolas a su ámbito del día a día, ya sea laboral o ya sea ocioso, porque sabes que son cosas que sí o sí están en su día a día, va a su trabajo y no va a dejar de ir, le venga mal o bien para su lesión, no va a dejar de ir, ¿vale? Es su competición del día a día, además no es una vez al mes, es todos los días. Claro. O va a hacer esta actividad, este hobby, porque es lo que le mola a él. Y lo tuyo es algo que le puede hacer que disfrute más de ese ocio, pero lo suyo siempre va a ser una prioridad antes que lo tuyo. Con lo cual, ese es su deporte, esa es su competición. Entonces, si tú analizas cuáles son esos movimientos de ese hobby o de ese día a día suyo en general, sumando las cosas del curro y sumando sus hobbies, al final son horas del día donde pasa más tiempo y el resto a lo mejor son solo las de dormir y las restantes son las que pasan en la cama durmiendo. Entonces, si analizas eso, ya tienes ahí también unas pistas. Tú sabes si es un trabajo sedentario, pues evidentemente ya le sacas una similitud a cosas que ocurren a la gente que pasa muchas horas sentado. Son pues una inhibición del glúteo, una falta de trabajo en la musculatura extensora de la columna, un acortamiento asociado a esa posición sentada a nivel de isquiotibiales y de psoas, bueno, las que sean, ¿no? Entonces, analizas, sabes qué es, digamos, cuáles son las consecuencias de esa posición o de ese movimiento y lo compensas en ese entrenamiento. Y le educas al deportista para decir, oye, es que esto lo llevas a cabo durante muchas horas al día, por lo tanto lo que tenemos que hacer, porque asociado a esto vienen estos problemas, tenemos que hacer estos ejercicios precisamente para producir lo contrario. Y en el caso de que el resto de su actividad sea relacionada con movimientos de una actividad deportiva, aunque no sea competitiva, golf, pádel o lo que sea, pues tenemos esas pistas de qué necesidades tiene para llevar a cabo esa actividad, con lo cual, aunque no sea un deportista, es un contexto de salud, pero sigue siendo también un deportista que no compite, claro, o que compite con sus amigos, o compite con él mismo. O sea, al final la competición viene marcada por el nivel de prioridad que tiene para ti, ¿no? Si para ti lo prioritario es eso, pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Es igual que el concepto de entrenamiento funcional, pues en este caso, ¿qué es lo funcional? Pues a lo mejor lo funcional para él es simplemente ser capaz de mejorar su posición al agacharse, a coger algo del suelo y recogerlo porque su afición es la jardinería. Efectivamente, sí, tal cual, tal cual. Dani, una última pregunta, un tanto etérea, no hay una respuesta correcta para esto, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuán de previsibles o de prevenibles son las lesiones? Porque hablamos de prevención, pero no hablamos de lo que se podía haber prevenido y de lo que no se ha previsto. Tu rotura de gemelo, por ejemplo, ¿podías haberla evitado haciendo un mejor trabajo o mi periostitis?
podría haberla evitado haciendo un mejor trabajo. Y nos pongo, entre nosotros, nos pongo a nosotros mismos de ejemplo para que no piensen en casa que nos estamos metiendo con nadie. O sea, ¿qué opinas tú de cuántas de las lesiones que hay ahí fuera, reales en el día a día, son consecuencia de factores que no podemos controlar y cuáles podríamos haber evitado? Bueno, al final es lo que hablábamos antes de cuántas papeletas acumulas tú para que ocurran ciertas cosas, que esas cosas puedan ser o negativas o positivas. Es decir, cuando te estás acercando con esos hábitos a asumir más riesgo o lo contrario, a alejarte del riesgo. Entonces, pero al final la clave es información que está de tu mano. Entonces, hasta un punto, esto correlaciona muy bien con el grado de información que tengas. Es decir, en un 80%, por decir algo, o en un 90%, va de la mano. Cuanta más información tengas, más probabilidades vas a tener de éxito en alejarte de esa lesión o en prevenir esas lesiones. Pero llega un momento que hay cosas que intervienen y que no van en relación a tu conocimiento, o en mucha menor medida, no siguen esa linealidad, y que son relacionadas con pues, otras cosas que están ahí, en torno, papeletas que tengas tú ya de, digamos, genéticas, para que eso se manifieste o se produzca, y bueno, y hay un contexto que tiene mucho que ver con factores relacionados con estrés, que tengan que ver con momentos particulares que estés pasando a nivel laboral, a nivel personal, a nivel anímico, que obviamente esto creo que no hay nadie al que le pueda llamar la atención lo que estamos diciendo, porque ya esto es algo que es aplicable tanto para no solamente lesiones articulares, a nivel de patologías también orgánicas, ¿no? Sabemos que el estrés está asociado también a un grado de inflamación determinado, que eso genera un entorpecimiento de las funciones vitales a nivel inmunológico y a todos los efectos, ¿no? Entonces eso está ahí también. Incluso, pues eso, estabas poniendo el ejemplo de gente que podemos saber algo más que la población general de esto porque nos dedicamos a ello, sin ser, aunque no seamos unos expertos, no nos sepamos todo del tema, pero, y aún así, corremos el riesgo, en cierta medida, aunque sea menor que el de otras personas, incluso haciendo las cosas bien, de que estas cosas pasen. Y eso, pues y muchas veces también nosotros estamos sesgados en ese conocimiento, en cierta medida, sin duda ninguna, a que ese sesgo viene por la confirmación de lo que nosotros tenemos comprobado que funciona o de lo que tenemos comprobado que más fácil nos es adquirir. En cambio, aquello otro que lo vemos un poco más incómodo o aquello otro que lo vemos un poco menos claro, tendemos a darle menos importancia, tendemos a darle menos peso, lo valoramos con una simetría, de una manera menos importante. Y muchas veces a lo mejor es lo que al final termina decantando porque se cumpla, digamos, se vaya a ese lado de la balanza, porque ahí hay un riesgo acumulado en base a ese momento de lo que estamos hablando, bien en mi momento en el que a lo mejor tengo una fatiga asociada a ese trabajo de acumulativo anterior, de la fase más acumulativa de la maratón, o bien en tu caso, precisamente por desempeñar esa maratón, pues es el momento de fragilidad mayor y de mayor riesgo. Falta que ese 2% o ese 5% de desencadenantes extra que no tienen que ver con mi entorno de entrenamiento, sino con lo externo, pase para que salte la chispa y se encienda la llama. Y ahí es donde caes. Es complicado. Pero bueno, lo que está claro es que, repito la frase de antes, están los que se han lesionado, los que se van a lesionar, y dentro de esa realidad, que es una realidad, tenemos que intentar pues, ser lo más inteligentes posibles, ser lo más profilácticos posibles y sobre todo curarnos en salud y garantizar al menos que si el día de mañana tenemos cualquier problema, cualquier molestia, cualquier lesión, tener claro que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para poder no solo evitarlo, esto es otro tema que también, un mensaje que quiero lanzar. En el momento que tú te lesionas, todo el trabajo preventivo que has hecho no es que no haya servido para nada, es el que precisamente te va a permitir volver a darle caña de una forma mucho más rápida. De hecho, en las operaciones, por ejemplo, quirúrgicas, siempre se recomienda hacer un proceso de entrenamiento de fuerza importante para potenciar el posoperatorio, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo preventivo, incluso cuando hemos caído en una lesión, se ve presente, se palpa
y quizás sean esos momentos en los únicos en los que se puede tangibilizar, porque realmente es un trabajo que se hace tan poco y habitualmente brilla por su ausencia, porque no se ve. Solo se ve cuando te das cuenta de que no lo habías hecho bien. Es complicado. Pero es súper importante lo que estás diciendo, porque la gente tiende a sacar unas conclusiones erróneas cuando pasa esto, de que ha empezado a hacer un trabajo preventivo durante X tiempo que antes no hacía y ha venido una lesión aún así. Y al final la conclusión de la gente es, joder, pues esto no sirve para nada, porque me he lesionado aunque he hecho esto, ¿vale? Pero es que esto que acabas de hacer durante un mes, ¿crees que es tiempo suficiente cuando llevas años haciendo las cosas de otra manera? Es más, ¿crees que la información que puedas sacar de estas conclusiones no son positivas porque puede hacerte ver que estás siendo insuficiente? Exacto. O que estás siendo desequilibrado? Es decir, siempre va a ser algo positivo, o sea, nunca va a caer en saco roto. Incluso, como pasa con el tema de la gente que está entrenando, de repente hay vacaciones, desconectan y cuando vuelven dicen, joder, es que he perdido absolutamente todo esto, es muy sacrificado y es un poco absurdo porque en el momento que lo dejas de hacer ya vuelves otra vez al principio. No vuelves al principio, has generado una serie de redes neuronales que te han llevado a poder aprender técnica, aprender a cómo moverte, a generar una calidad de movimiento que eso no lo has perdido. Puedes tener el músculo más pequeño, más débil y ser menos resistente cardiovascularmente. Pero hay adaptaciones que van a venir mucho más rápido gracias a que eso ya lo has hecho antes. Exacto. Yo siempre hago la comparativa cuando estoy con amigos, o esto creo que no lo he comentado en un podcast, pero para mí el trabajo preventivo es como la inteligencia financiera. Tú puedes arruinarte, pero solo si tienes inteligencia financiera tienes opciones de volver y rápido a acumular músculo económico, ¿no? Para ti, para tu familia y para poder vivir lo mejor posible. Pues esto es exactamente igual. ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte de la lesión del gemelo? Volver a empezar a correr, o sea, volver a hacer fuerza 2 días después, porque sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y evidentemente yo con mi información es válida para saber que puedo hacer fuerza independientemente de que haya esas fibras en el gemelo rotas. Y ya estoy ampliando el terreno para lo que va a venir después y ganando tiempo. Y empezar a correr, pues creo recordar que fueron 6 semanas en total, porque fue una rotura de importancia, de longitud y en profundidad y en una zona complicadita, tocando un poco una fascia y tal. Entonces, sí, fueron 6 semanas. Pero bueno, esto depende obviamente de cuánto de grado de rotura tengas y por supuesto, de esa fuerza que has hecho previamente a empezar a correr y esa adaptación a ese impacto como ha sido. Yo prácticamente desde que empecé a poder hacer carga, empecé a trabajar, bueno, antes de empezar a hacer carga, dedos de los pies, pie en descarga, después en carga parcial, después en carga homogénea pero sin impacto, después introduciendo pequeños impactos, claro, esto, y luego aeróbicamente metiendo estímulos de sin impacto, escalándolos para poder llegar a correr. Bueno. A mí es una de las cosas que más me fastidia, ¿no? Cuando la gente nos recurre a la lectura fácil, ¿no? De, joder, pero mira, a pesar de lo que has hecho, si te has lesionado igual, ya, pero es que yo en mi caso me hubiera lesionado para preparar Vitoria. O sea, esto ha llegado pues porque ha llegado y punto y ya está. Pero también tengo claro que la facilidad con la que se sale y lo que se tarda en llegar varía muchísimo cuando se hace versus cuando no se hace. Dani, Rubén, tú has dicho que es inteligencia, has equiparado el término de inteligencia a nivel financiero y la gente puede llevarse una impresión equivocada de esto de que hay que ser inteligente, solamente siendo inteligente eres capaz de tener éxito en esto. Y yo lo trasladaría hacia no el tema de ser inteligente, sino de tener información, de ser curioso y de querer realmente adquirir esa competencia o ese aprendizaje gracias a querer informarte, independientemente de luego tu coeficiente intelectual. Total. Es más, por aclarar este punto, yo soy un patán financieramente hablando, pero pago a un tío para que lo gestione. O sea, zapatero a tus zapatos, yo eso lo tengo clarísimo, vamos, lo tengo clarísimo. Y gracias por hacer el apunte, porque no tiene nada que ver con lo que sepas, tiene que ver con lo que quieras saber o a quien le quieras delegar esto, obviamente, porque esto es tan sencillo como llamarte a ti, llamarme a mí y decir, oye, échame un cable aquí y ya está. ¿Qué paso estamos, no? Exactamente, encantados, y que no falle. Por hilarlo, cuéntanos dónde te pueden encontrar para el que quiera un poquito más de ti en este aspecto. Bueno, pues mi marca personal, mi empresa a nivel de donde paso el tiempo dedicándome a ayudar a deportistas de resistencia, en esa capacidad que tengo de entrenador para deportistas de resistencia, es Lift for Run,
de levantar para correr, la traducción al castellano, y ahí tengo, digamos, mi proyecto, mi marca personal para toda la gente que quiera, pues, o bien consultarme cualquier cosa, o bien interesarse por la manera que yo tengo de ayudar a deportistas de resistencia, y por los canales de, por ejemplo, YouTube, también tengo un canal con el mismo nombre, Live for Run, con incluso listas de reproducción y ejercicios, modelos de ejercicios clasificados de cosas que hemos comentado en el episodio de hoy, que la gente puede visitar también y tener ideas prácticas de este tema. Y luego por Instagram, pues evidentemente también por un mensaje privado a mi cuenta de Dani Blanco Trainer o la propia cuenta de Live for Run, también pueden encontrar por ahí. Genial, pues vamos a dejar en la descripción del episodio tu link directo de redes sociales, el link de YouTube, y si hay algo más que tú consideres, la web o alguna cosita de eso, tú me la pasas y la dejamos por ahí. Y cualquier preguntita que tengáis para allá, si nos vais a preguntar si correr es lesivo, a Dani, yo ya no respondo esa pregunta. Está grabada. A mí ya dejarme en paz. Bueno, tío, muchísimas gracias. Gracias a ti, Un Rubén. placer, como siempre, tenerte por aquí.